No te gusta el fútbol tanto como crees. Lo que te gusta es lo que el fútbol hace con tu identidad. Porque cuando dices ganamos, no estás describiendo un partido. Estás revelando algo mucho más incómodo. Tu cerebro ha decidido que ese equipo eres tú. Esto no es una metáfora bonita. Es un mecanismo psicológico medible llamado identidad social. Tu mente clasifica el mundo en dos grupos, nosotros y ellos, y en cuanto eliges un equipo, entras en uno de esos lados sin darte cuenta. A partir de ahí, todo cambia. Las victorias dejan de ser eventos externos y se convierten en confirmaciones personales. Y las derrotas dejan de ser resultados deportivos para convertirse en amenazas directas a tu autoestima, aunque los jugadores no sepan que existes. Aquí es donde ocurre algo interesante. Tu cerebro empieza a aplicar un sesgo llamado favoritismo intragrupal. Traducción simple. Todo lo que hace tu equipo te parece más lógico, más justo, más merecido, incluso cuando no lo es. Y al mismo tiempo, desarrollas el efecto contrario hacia el otro lado. El sesgo de homogeneidad del exogrupo. Es decir, el otro equipo ya no está formado por individuos. Es un bloque uniforme al que reduces a una caricatura fácil de rechazar. Por eso una falta dudosa nunca se siente dudosa. Si es a favor, es clarísima. Si es en contra, es un robo. No porque analices mejor la jugada, sino porque tu cerebro ya decidió antes de que tú pensaras. Esto no es opinión, es eficiencia cognitiva. Tu mente necesita simplificar la realidad para no colapsar, y el fútbol le da el escenario perfecto para hacerlo rápido y sin matices. Pero lo más potente no es eso. Lo más potente es lo que pasa cuando esa identidad se vuelve pública. Cuando llevas una camiseta, cuando celebras en grupo, cuando compartes la emoción con otros, ocurre algo que tu cerebro lleva miles de años buscando. Pertenencia. No moderna, no simbólica, pertenencia tribal. Durante la mayor parte de la historia humana, estar dentro de un grupo no era opcional. Era la diferencia entre vivir o desaparecer. Y aunque hoy no dependas de un equipo para sobrevivir, tu cerebro sigue funcionando con ese mismo sistema operativo. Por eso un estadio lleno no es solo gente viendo un partido. Es una recreación casi perfecta de una tribu sincronizada. Mismas canciones, mismos colores, mismas emociones amplificadas al mismo tiempo. Tu mente interpreta eso como seguridad y como validación. Porque si miles de personas sienten lo mismo que tú, entonces debes ser importante, aunque racionalmente sepas que no lo es. Aquí aparece otro mecanismo clave, la validación social. Tu cerebro utiliza a los demás como referencia para decidir qué emociones son correctas. No decides cuánto importa el partido. Lo calibras en función de cuántas personas reaccionan como tú. Por eso un gol en casa no se siente igual que un gol rodeado de otros aficionados. El contexto amplifica la emoción. La intensidad no viene del evento, viene del grupo. Y ahora viene la parte que probablemente no habías considerado. Cuanto más inviertes en un equipo, más difícil es separarte de él. Tiempo viendo partidos, discusiones, celebraciones, decepciones, todo eso crea lo que en psicología se llama coste hundido. Has invertido tanto emocionalmente que dejar de sentirlo como propio implicaría admitir que todo ese esfuerzo no tenía sentido. Y tu cerebro odia esa idea, así que hace lo contrario, refuerza el vínculo. Te convence de que ese equipo no es algo que sigues, es algo que eres. Y en ese punto, el fútbol deja de ser entretenimiento, se convierte en identidad integrada. Si alguien critica a tu equipo, no lo procesas como información, lo procesas como ataque. Porque en tu mapa mental, equipo y yo ya están conectados. No es exageración, es diseño. Ahora piensa en esto. ¿Cuántas veces has defendido a tu equipo incluso cuando sabías que no tenías razón? Eso tiene nombre, disonancia cognitiva. Es la incomodidad que aparece cuando la realidad contradice lo que crees, y tu cerebro tiene dos opciones, aceptar la contradicción o justificarla. Casi siempre elige justificarla.
Porque cambiar de idea cuesta más que mantener la identidad intacta. Aquí es donde todo encaja. No ves el partido para analizarlo. Lo ves para confirmar quién eres dentro de ese sistema. Y cuanto más fuerte es esa identidad, más intensas son las emociones. No estás reaccionando al fútbol, estás reaccionando a lo que el fútbol representa dentro de ti. Si has llegado hasta aquí, hay algo que ya no puedes ignorar. Tu relación con el fútbol no es racional. Y eso no es un problema, es exactamente lo que lo hace tan potente. Si este tipo de ideas te hacen ver cosas que antes dabas por hechas, hay más esperando, porque esto no termina en el fútbol. Termina en cómo funciona tu mente todos los días sin que te des cuenta. Pero aún no hemos llegado a lo más interesante, porque entender por qué te identificas es solo la mitad del juego. La otra mitad explica por qué no puedes dejar de sentirlo, incluso cuando te hace sufrir. Y ahí es donde el fútbol deja de parecer un deporte y empieza a parecer una adicción perfectamente diseñada. Si el capítulo anterior te incomodó un poco, este va a cerrar el círculo. Porque entender por qué te identificas con un equipo explica quién eres, pero no explica por qué no puedes dejar de sentirlo. Ahí entra otro mecanismo, uno mucho más antiguo, más automático y más difícil de ignorar: la variable intermitente. Es uno de los sistemas de recompensa más potentes que existen y funciona de una forma muy simple. No siempre ganas. A veces sí, a veces no. Y esa incertidumbre es exactamente lo que engancha a tu cerebro. Cuando recibes una recompensa predecible, tu mente se acostumbra rápido. Pero cuando la recompensa es impredecible, el interés no solo se mantiene, se intensifica. Es el mismo principio que usan las máquinas tragaperras. No sabes cuándo llegará el premio y por eso sigues jugando. El fútbol funciona igual. No puedes anticipar el resultado con certeza y eso convierte cada partido en una promesa abierta. Tu cerebro libera dopamina no solo cuando ganas, sino cuando crees que podrías ganar. Y ese podrías es suficiente. De hecho, la mayor descarga ocurre antes del resultado, no después, durante el partido, en cada jugada, en cada oportunidad. Tu mente está en modo anticipación constante. Por eso no puedes dejar de mirar. No estás viendo el presente, estás persiguiendo una posibilidad. Y cuanto más cerca parece, más fuerte es la respuesta. Un contraataque en el minuto 80 no es solo una jugada, es una explosión química en tu cerebro. Y si termina en gol, la recompensa se consolida. Si no, se reinicia el ciclo. Esto crea un patrón muy concreto. Altos emocionales muy intensos seguidos de caídas bruscas. Y tu cerebro aprende a buscarlos. No porque sean agradables todo el tiempo, sino porque son intensos. Y la intensidad, para tu mente, significa relevancia. Aquí es donde aparece una paradoja incómoda. El sufrimiento no rompe la relación con el fútbol. La refuerza. Porque cada derrota no es el final de la historia. Es una deuda emocional abierta. Y tu cerebro quiere cerrarla. Quiere equilibrio. Quiere compensación. Así que vuelve al siguiente partido con más ganas, no con menos. Esto tiene nombre: refuerzo negativo combinado con recompensa intermitente. Pierdes, te sientes mal, y la única forma que tu mente encuentra para resolver esa incomodidad es volver a exponerte al sistema que la generó. Suena contradictorio, pero funciona. Ahora añade otro elemento a la ecuación: la narrativa. Tu cerebro no procesa los partidos como eventos aislados, los organiza como una historia continua. Rachas, remontadas, venganzas, finales pendientes. Todo se conecta, y cuando una historia queda incompleta, tu mente busca cerrarla. Es el efecto Zeigarnik. Recuerdas mejor lo que no ha terminado. Por eso ese partido que perdiste en el último minuto sigue contigo durante días. No es solo frustración. Es una historia que tu cerebro no ha podido cerrar. Y necesita hacerlo. Así que vuelves a mirar, vuelves a implicarte, vuelves a esperar.
no por el partido en sí, sino por el desenlace que aún no existe. Aquí es donde todo se vuelve más claro. No eres adicto al fútbol como deporte. Eres sensible al sistema psicológico que lo sostiene. Identidad, pertenencia, recompensa intermitente, disonancia cognitiva, narrativa incompleta. Es una combinación extremadamente eficiente y está afinada durante décadas para maximizar exactamente lo que sientes. Ahora piensa en esto. ¿Por qué recuerdas con tanta claridad ciertos partidos? No son necesariamente los mejores, son los más intensos. Los que te hicieron dudar, gritar, frustrarte, levantarte del asiento. Tu memoria no guarda eventos, guarda picos emocionales. Y el fútbol está diseñado para generarlos constantemente. Por eso ese gol en el último segundo no se olvida, porque condensa incertidumbre, tensión y liberación en un solo momento. Es químicamente inolvidable. Y cuanto más veces experimentas algo así, más profundo se vuelve el vínculo. No con el deporte, con la sensación. Si todo esto te resulta familiar, es porque lo has vivido, no una vez, sino muchas. Y probablemente sin darte cuenta de lo que estaba pasando detrás. Ahora sí puedes verlo. El fútbol no te atrapa porque sea importante en sí mismo, te atrapa porque activa sistemas que tu cerebro ya tiene preparados. Sistemas que no evolucionaron para ver partidos, sino para sobrevivir en entornos inciertos, sociales y competitivos. El problema es que esos sistemas no distinguen entre una amenaza real y un marcador en una pantalla. Reaccionan igual. Y por eso una derrota puede arruinarte el día, no porque tenga consecuencias reales, sino porque tu cerebro la interpreta como si las tuviera. Pero aquí está el giro final. Entender esto no hace que deje de importarte, hace que entiendas por qué importa tanto. Y eso cambia la forma en la que lo vives, porque ya no es automático, ahora es visible. Y cuando algo es visible, deja de ser invisible por definición. Si has llegado hasta aquí, ya no estás viendo el fútbol igual que antes, estás viendo el mecanismo detrás. Y ese mismo mecanismo aparece en muchas otras áreas de tu vida. Relaciones, trabajo, decisiones, hábitos. El patrón se repite. Si quieres seguir explorando cómo tu mente construye cosas que sientes como inevitables, hay mucho más detrás de esto. Porque entenderlo no solo cambia cómo ves el fútbol, cambia cómo te ves a ti. Y eso, aunque no lo parezca, es mucho más grande que cualquier partido.